Los relatos que aquí se presentan reabarcan un periodo aproximado de los primeros 30 años del IMAF desde su creación y con lo relativo a investigación centrado en ciencia de materiales. En los primeros años desde su creación, el IMAF dependió en forma crítica de la cooperación que recibió de la Comisión Nacional de Energía Atómica a través de su Departamento de Metalurgia, luego Gerencia de Tecnología, y de diversas universidades. Y esto es relatado a continuación por quienes desempeñaron un papel principal en el desenvolvimiento del IMAF en aquellas épocas. Luego se presentan los relatos de algunos graduados del IMAF, que reflejan lo que vivieron como estudiantes en esa etapa y posteriormente en su vida profesional. Así que después está en relieve y se pone énfasis en la relación estrecha, en la interdependencia que hay entre las historias personales y los hechos que van conformando la historia de las instituciones. En los relatos se transmiten vivencias y reflexiones personales, pero al mismo tiempo muestran la trama en la que se entremezclan sus vivencias con lo que sucede a nivel institucional y también con el contexto histórico de estas vivencias. Finalmente, el decano de la FAMAF, en 2009, Daniel Barraco Díaz, nos da un panorama de la evolución histórica del IMAF desde su creación hasta la actualidad y la situación actual. La creación del IMAF, el Instituto de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba, fue producto de una iniciativa de Enrique Gaviola, impulsando sus ideas que había elaborado durante muchos años y que se había reflejado un tiempo antes en la creación del Instituto de Física de Bariloche, el cual se había originado en buena medida en una propuesta suya. Es importante notar el contexto internacional y también en Argentina por una cuestión circunstancial derivada del proyecto Richter que se daba en aquella época de desarrollo de la tecnología nuclear con una componente importante de la física. En diálogo con Edgardo Bisogni, Alberto Bonfiliore nos describe el panorama en esa época, incluyendo lo que sucedía en nuestro país. Ahora, yo creo que la parte importante, así más amplia, que nos ha tocado vivir, ha sido esta ampliación, expansión del sistema científico-tecnológico de la Argentina, que corresponde a un fenómeno equivalente a lo que sucedía en otras partes del mundo. Una expansión donde se crean nuevos institutos. Ya había empezado la gran comisión del proyecto Manhattan, que habían trabajado 40.000 personas, pero después, en la misma época en que se crea la Comisión de Energía Atómica Argentina, en 1950, bueno, también ya se había creado el Comisariado de Energía Atómica, Harwell en Inglaterra, la AC en Estados Unidos, que son todas del 45-46, así que en el 50, cuando nace la Comisión de Energía Atómica Argentina, es el primer paso en la expansión del sistema científico-tecnológico. Es una expansión que ha ocurrido muy velozmente, no es muy rápidamente respecto a lo que había sucedido en otros lados. Ahora, yo esta expansión que creo nace con la Comisión de Energía Atómica en 1950, que después de unos comienzos más bien accidentados, a lo que se había referido en su libro Mario Mariscotti, se convirtió muy rápidamente en una institución de alto nivel científico y tecnológico, digamos, se había creado en el 50, pero ya en el 53 habían sacado el primer radioisótopo, y en el 55, en la primera conferencia de Ginebra de Átomos para la Paz, ya habían presentado 30 trabajos, así que evolucionó muy rápidamente. Esta evolución rápida, yo siempre trato de ver de que no son flores en el desierto, no es que salieron así por encanto, sino que en Argentina existía ya un sistema científico bastante organizado.
con personajes que ya en el 47 había todo el premio Nobel de USAID, después siguieron Leloir, y aunque no fue en Argentina, pero el de César Milstein, el premio Nobel más reciente, ¿no? En el 84, pero son todos trabajos. César Milstein se había graduado en la Universidad de Buenos Aires y hizo ahí hasta su tesis de doctorado. Es decir, había un sistema organizado bastante robusto. Pero yo, aparte de los casos particulares, hay algo a lo que atribuyo siempre una gran importancia, y que es el sistema que teníamos de instrucción pública. Esto, no, porque no hay que olvidarse que ahí había una enseñanza primaria que partió con la ley 1420 en 1884. Con esto no solo se combatía el analfabetismo, sino que cumplió un rol importantísimo, por ejemplo, para integrar todas las corrientes migratorias. Y Argentina estaba hecha de inmigrantes, donde la escuela laica, la escuela donde todos tenían que aprender y imparar su idioma, ha sido un instrumento de integración, que es lo que convirtió la inmigración en un potentísimo recurso. Esto yo creo que es una lección, yo siempre la menciono, porque es en este momento que en Europa, que recibe fuertes inmigraciones de los países más pobres, y hay movimientos xenófobos en todos lados, incluso Holanda, que es un país de gran tolerancia, movimientos xenófobos que hablan contra la inmigración, hacen discriminaciones en las escuelas, están perdiendo un recurso enorme en donde la escuela tiene un rol fundamental. Ese rol allí estuvo. Después el sistema de instrucción pública con una escuela secundaria que ha sido importante. No tenemos que olvidarnos que a principios del 900 el analfabetismo era un analfabetismo muy elevado en todos lados. En Europa, en el sur de Europa, había puntas de 80% de analfabetismo. Y eso se combatió con esa ley de escuela primaria que ha tenido un rol importante. Pero después hubo la escuela secundaria, que no era una cosa tan frecuente en todos los países a principios del 900. Y en la escuela se había creado el Instituto Nacional del Profesorado Secundario, de donde salieron, entre otras cosas, Jorge Sábato, Maestegui, es decir, eran entes de alto nivel y que nos ha permitido tener una enseñanza secundaria de nivel muy bueno. Hoy la escuela secundaria, desgraciadamente, está un poco desprestigiada en todos lados, sobre todo porque los profesores le pagan poquísimo, pero ha tenido un rol de gran importancia. Y después, en los años 40, ya había 6 universidades. La primera de 1613, que era la de Córdoba, después tuvo la de Buenos Aires en 1820, creo, porque era la presidencia de Rivadavia. Pero después, en el 40, ya estaba La Plata, Tucumán, Cuyo. Es decir, ya había este sistema bien organizado. Y esto es lo que ha permitido que esa expansión se hiciera tan rápidamente, porque si no, ¿de dónde ibas a sacar la gente que pones adentro? En abril de 1956 se reincorpora Gaviola como director del Observatorio Astronómico Nacional, dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces retoma su sueño de crear una escuela de física en Córdoba. Es así que publica notas en periódicos y moviliza a estudiantes interesándolos en su propuesta. Esta propuesta tenía un valioso antecedente. 10 años antes, siendo director del Observatorio Astronómico de Córdoba, Gaviola organizó una escuela de física sin un marco formal, cuyas actividades se desarrollaban en ese observatorio y con reuniones que también organizaban en un hotel de Pampa de Achala. Esta escuela cumplió un rol importante en una etapa de formación de un grupo de jóvenes físicos, entre los cuales se destacaba José Balseiro. También entonces se conocieron Balseiro y Alberto Maestegui, iniciando una profunda amistad de toda la vida. También nos cuenta Maestegui a continuación cómo inició su amistad con Jorge Sábato.